El saber proscrito, por Alice Miller. 5. 1. El fatal letargo de la humanidad. 4. Escudarse en teorías. Las creencias que se definen con más énfasis suelen ser precisamente aquellas que no son correctas, pero encajan en nuestro sistema educativo. La dogmatización de esas afirmaciones falsas protege al individuo de un despertar doloroso. Las teorías freudianas de la sexualidad infantil, del complejo de Edipo y del instinto tanático cumplen también esas funciones. En principio, Freud había descubierto en sus tratamientos, practicados aún en parte con ayuda de la hipnosis, que todos sus pacientes, masculinos y femeninos, habían sido niños maltratados y que los síntomas de sus trastornos eran el lenguaje en el que explicaban su teoría. En 1896, tras informar de sus hallazgos a la comunidad de los psiquiatras, se vio completamente aislado, a solas con su descubrimiento, que ninguno de sus colegas quiso compartir con él. No soportó por mucho tiempo esa soledad. Pocos meses después, en 1897, calificó los relatos de sus pacientes sobre abusos sexuales como meras fantasías, que había que atribuir a sus tempranos deseos instintivos. La humanidad había sido brevemente despertada de su letargo, pero ahora podía volver a sumirse en él. Toda persona que se halle ante casos de niños maltratados y observe hasta qué punto algunos individuos reprimen y niegan esas experiencias, ha de sentir necesariamente una fuerte inquietud, pues no podrá evitar preguntarse qué le sucedió a ella misma. En vista de que algunas víctimas de manifiestos malos tratos graves son capaces de negarlo totalmente, ¿cómo puede uno estar seguro de su propia memoria? Freud se cuestionó esto mismo cuando todavía estaba abierto a preguntas y aún no se había parapetado contra ellas con teorías. En esa época manejó varias hipótesis, entre ellas una atribución global de la culpabilidad al padre, como podemos leer en una de sus cartas a Fleiss. Por desgracia, mi padre fue uno de esos individuos perversos, y es culpable de la histeria de mi hermano, cuyas actitudes son todas ellas identificaciones, y las de algunas de las hermanas pequeñas. La frecuencia con que aparece esta situación me da a menudo mucho que pensar. Cualquiera puede constatar en sí mismo los temores que le provocarían semejantes reproches al padre. Es fácil imaginarse cuánto más peligroso debían de resultar tales planteamientos hace 100 años. Quizá Freud hubiera sido lo bastante fuerte para investigar su hipótesis acerca del padre si alguna persona le hubiera apoyado. Pero su amigo más íntimo, Wilhelm Fleiss, no mostró ningún interés por el hallazgo de Freud. En cambio, su hijo, Robert Fleiss, psiquiatra y analista, publicaría 3 libros, lamentablemente aún no traducido del inglés, con material muy interesante acerca de los abusos sexuales practicados por padres y madres a sus propios hijos. Robert Fleiss necesitó 40 años para averiguar que su propio padre le había sometido a abusos sexuales cuando él tenía 2 años, coincidiendo temporalmente con la renuncia de Freud a la verdad. En su libro, Fleiss reveló al público su historia personal, porque estaba convencido de que su padre, Wilhelm, había hecho desistir a Freud de desarrollar su teoría de los traumas. Tal teoría había provocado en su padre sentimientos de culpabilidad a causa de lo sucedido. ¿Hasta qué punto es correcta esa suposición? Eso es algo que difícilmente podemos juzgar desde fuera. Aparte de esta, existe toda una serie de explicaciones para la traición de Freud a la verdad en 1897. Todas tienen en común una cosa: hacen responsable de esa grave decisión a aspectos concretos de la vida de Freud. Es posible que todos esos factores jugaron un papel más o menos importante, o incluso que se complementen los unos a los otros. Pero, en cualquier caso, deben su efectividad al viejo mandamiento que nos hace cerrar los ojos a la verdad, y que aún hoy en día siguen prohibiéndonos ver lo que los padres les hacen a sus hijos. Pese a la fuerza de ese mandamiento, ha habido ya varios terapeutas aislados que han intentado liberarse de él, como por ejemplo Sándor Ferenczi y Robert Fleiss. Pero para alcanzar esa independencia y clarividencia, hace falta poner en tela de juicio a los propios padres, afrontar los miedos y dolores que causa la renuncia a determinadas ilusiones y contar con la ayuda y el apoyo de otros que también quieran superar su ceguera o que ya lo hayan conseguido.
Por eso no es, en el fondo, sorprendente, sin dejar de ser funesto, el que Sigmund Freud se doblegara hace 90 años a ese mandamiento, a sus miedos y a su represión. Lo mismo haría más tarde Wilhelm Reich, al desarrollar una teoría que le ayudaría a distanciarse del dolor del niño que fue, víctima de una temprana y duradera explotación sexual. En lugar de sentir lo doloroso que es verse engañado por los adultos en quienes se confía y obligado a someterse a ellos sin poder defenderse, Wilhelm Reich afirmó toda su vida, hasta la psicosis: yo lo quise así, lo necesitaba, todos los niños lo necesitan. Pero nuestra comprensión hacia Reich y Freud no debe impedirnos ver el gran perjuicio que Freud causó a la humanidad con su teoría de los instintos. En lugar de tomar en serio su propia desgracia personal, echó mano de teorías para atrincherarse contra ella. Además, al fundar una escuela y dogmatizar sus tesis, dio lugar a una institucionalización de la falsedad que confirió a las mentiras de la pedagogía una supuesta legitimidad científica, dado que los dogmas de Freud encajan con la creencia ampliamente difundida de que el niño es malo y pérfido por naturaleza y, para llegar a ser bueno, debe ser educado por los adultos. Esa perfecta concordancia con la pedagogía confirió a su vez al psicoanálisis un gran prestigio en la sociedad, y la falsedad de sus dogmas ha permanecido largo tiempo encubierta. El amparo pedagógico que ofrecen esas teorías es tan grande que incluso el movimiento feminista no ha sido capaz de detectar el engaño, de manera que incluso mujeres muy comprometidas con la causa han considerado la teoría de los instintos como un avance y no como una negación de los malos tratos sufridos por los niños. Muchas personas siguen opinando que no puede culparse a Freud de que determinados psicoanalistas ignoren la realidad y sean inexactos y poco dignos de confianza, pues al fin y al cabo Freud fue un genial precursor. Algo parecido sucede con Carl Gustav Jung. Se idealiza al padre a costa de los hijos e hijas, pero no son estos quienes han inventado el psicoanálisis. Fue el padre quien lo inventó, y quien, al dogmatizar su negación de la verdad, tapó los ojos y los oídos de los hijos e hijas. Estos tenían escasas oportunidades de rebatir, con ayuda de sus propias experiencias, las afirmaciones del padre, pues los dogmas no pueden rebatirse. El dogma se alimenta del miedo de sus partidarios, a ser excluidos del grupo. El dogma basa su poder en ese miedo. Y es a ese poder a quien hay que atribuirle el que algunas personas trabajen 30 o 40 años con niños maltratados o adultos que los fueron, sin percibir en absoluto los hechos. De modo que ni siquiera los pacientes tienen acceso a su propia verdad. Dado que el juego con palabras, asociaciones y especulaciones se orienta hacia las fantasías del paciente, dejando de lado sus antecedentes reales en la infancia, los resultados no solo están faltos de la necesaria precisión y garantía, sino que ni siquiera pueden ser revisados. En mi opinión, el culpable de la dogmatización de la teoría de los instintos es el propio fundador del psicoanálisis. Cuando una persona califica la renuncia a la verdad como un gran avance científico y funda una escuela que confirma a los discípulos en su ceguera, ya no nos hallamos ante un simple asunto privado. Se trata de un pecado contra los intereses de la humanidad, aunque fuera cometido inconscientemente. Pero esa es, al fin y al cabo, la condición previa de toda infracción. Si la persona fuera plenamente consciente de su situación, de su historia y de su responsabilidad, no la cometería. En los últimos años he aprendido más que a lo largo de toda mi vida acerca de la situación del niño en nuestra sociedad y acerca del bloqueo mental y emocional de las personas formadas en el pensamiento psicoanalítico. Como consecuencia de ese bloqueo, se somete con frecuencia a los pacientes a un prolongado tratamiento que consolida la antigua culpabilización del niño, lo cual apenas puede producirse otra cosa que depresiones. La manera más eficaz de escapar a tales depresiones es tomar la decisión de convertirse uno mismo en psicoanalista. Así se puede, con la ayuda de teorías que constituyen una barrera contra la verdad, proseguir con la consolidación de la situación, aunque, eso sí, a costa de otras personas. El psicoanálisis se adorna injustificadamente con calificativos como progresista o revolucionario, a los que se aferra igual que a sus dogmas.
Pocos jóvenes prestarían oídos a un bisabuelo de 90 años que intentara dictarle su definición de progreso, pero muchos, en cambio, permiten que su analista se los dicte en el sagrado nombre de Freud, y no se dan cuenta de que las ideas que se le transmiten tienen por lo menos 90 años de antigüedad y no han sido nunca modificadas desde entonces, porque los dogmas no se pueden modificar. A través de la influencia de los psicoanalistas sobre sus pacientes, la pujanza de esos dogmas se extiende también fuera de los círculos especializados, bloqueando así el acceso a las realidades. Con frecuencia oigo decir que el descubrimiento de los malos tratos a los niños se debe al psicoanálisis. Semejantes errores me hacen ver en toda su dimensión la confusión reinante en este terreno, pues el psicoanálisis es y ha sido responsable de que esos hechos queden encubiertos. Ese confusionismo no me sorprende, pues yo misma fui durante largo tiempo incapaz de ver claro. Aunque no creía en los dogmas, no era consciente de la función que estos desempeñaban. Impiden tomar en serio los nuevos hechos y percatarse de las viejas negligencias. Recibo numerosas cartas que confirman esta aseveración, entre ellas las de un conocido psicoanalista que me hacía saber que en sus 40 años de práctica psicoanalítica había conocido a muy pocas víctimas de abusos sexuales. Algunas mujeres afirmaban haber sufrido agresiones sexuales, pero a lo largo del tratamiento psicoanalítico salía a la luz que se trataba de fantasías atribuibles al deseo infantil de introducir al padre a tales actos y ponerlo en contra de la madre. El autor de la carta afirmaba también, basándose en psicoanalistas como Fenichel y Nürnberg, que todo niño disfrutaría teniendo relaciones sexuales con sus padres si no fuera porque el incesto está prohibido. Según él, los sentimientos de culpabilidad y la neurosis se producen porque la sociedad prohíbe esa clase de relaciones. La causa de los problemas sería, pues, esta prohibición. Esta y otras muchas cartas me muestran con aterradora claridad hasta qué punto ha llegado el psicoanálisis clásico en su negación de la realidad. Pues según los datos del norteamericano Joy DeMause, historiador de la psicología, en el año 1986 se estimaba ya que más de la mitad de las mujeres norteamericanas había sufrido abusos sexuales durante su infancia. Vivian Clarac refiere en su libro de 1985 que su padre, un diplomático de alto nivel, la violó cuando tenía 5 años y abusó sexualmente de ella a lo largo de los 10 años siguientes. A los 25 años se sintió capaz de seguir a solas con su secreto, se sintió incapaz de seguir a solas con su secreto y se dirigió a un centro de asistencia a mujeres violadas. La asesora intentó hacerle comprender que las relaciones incestuosas no eran raras y que no tenía por qué avergonzarse de su voluptuosidad. Las esperanzas de comprensión de Vivian se vinieron abajo y, aunque pidió otra cita en el centro de asistencia, no volvió a aparecer por ahí. ¿Para qué hacerlo? Pues muchos sí que vuelven y se dejan embarullar aún más durante toda la vida. Ignoro por qué aquella terapeuta en concreto se sirvió de argumentos que pretendían disimular un caso grave de abuso sexual y produjeron el desconcierto de la víctima. Ignoro a qué factores personales se debía su ceguera, pero sí sé por qué no era incapaz de ver claro y de dónde procedían sus creencias. Conozco tales creencias gracias a mi propia educación y a mi formación como psicoanalista. Los padres siempre son inocentes. Esa visión resulta tan dominante que muchas personas que no son capaces de darse cuenta de lo que significa y de las consecuencias que acarrea el que se califique al abuso de poder y al engaño como relación incestuosa o como fantasía. Nadie está en condiciones de imaginarse con ayuda de la fantasía el terror que algunos niños se ven sometidos diariamente y en la pura realidad. Freud cerró a cal y canto las puertas a la percepción de los abusos sexuales y escondió la llave con tal eficacia que a varias generaciones les ha sido imposible encontrarla. Y aún hoy resulta raro oír a un freudiano decir: ¿cómo fue posible que no viéramos todo eso? Nos hemos pasado 90 años escuchando a adultos que fueron niños maltratados y confirmándolos en la represión de sus sentimientos. Esas personas querían saber que nada les había ocurrido y los síntomas persistían. Hemos estado aliados con la mentira. En lugar de ser así, casi todos en coro dicen lo mismo. Freud nunca negó que, aparte de los abusos sexuales imaginarios,
pueden existir casos reales. Pero las víctimas de estos raramente acuden a la consulta del psicoanalista. Desgraciadamente, si acuden durante largo tiempo y pagan una buena cantidad de dinero a cambio de ver cómo se falsea la realidad y se niega la culpabilidad de los padres. Se echan en el diván 4 veces por semana, cuentan lo que se les ocurre y esperan el milagro que nunca sucede y que nunca puede suceder. Pues lo único que produciría el milagro sería la verdad, y la verdad está proscrita. Una mujer de 79 años de edad me escribió desde los Estados Unidos, contándome que a causa de graves depresiones había estado 40 años en tratamiento psicoanalítico con 8 especialistas diferentes. Hasta que leyó mis libros, no comprendió que había sido objeto de malos tratos graves durante su infancia, hecho que durante todos sus tratamientos no había podido ver. Los psicoanalistas buscaban las causas de la crueldad de sus padres en la vida instintiva de la paciente y siempre los defendía. La mujer citaba la última frase de mi libro: por tu propio bien. Pues el alma humana es prácticamente indestructible y su capacidad para resucitar de la muerte seguirá funcionando mientras el cuerpo viva. Y continuaba: por primera vez me siento verdaderamente viva, desde que me he deshecho de esos sentimientos de culpabilidad, desde que no me esfuerzo en perdonar crueldades inconcebibles. La teoría de los instintos y las graves consecuencias que resultan de ella no son más que parte de los muchos ejemplos de la negación de la realidad. La sociedad siempre se ha escudado cerrando los ojos a la realidad de los niños maltratados. En el siglo XVIII estuvo de moda durante un tiempo escribir autobiografías. Es terrible lo que esos relatos refieren acerca de la infancia. Pero resulta significativo que esas narraciones pasarán rápidamente de moda, siendo sustituidas por teorías psicológicas, sociológicas y sobre todo desorientadoras y hostiles a la vida. En su interesante libro de 1987, el pedagogo Karl-Heinz Mallet recurre a una larga serie de escritos pedagógicos a fin de revelar las criminales consecuencias de esas teorías. Gran parte del daño que hoy hacemos a los niños sería perfectamente evitable si nuestra sociedad adulta, los padres, los médicos, los maestros, los educadores y otros estuvieran mejor informados acerca de la situación del niño, de las consecuencias de los malos tratos y sobre todo acerca de una serie de hechos concretos. Un gran punto de inflexión en mi vida fue el momento en que me di cuenta de que las teorías psicoanalíticas también imposibilitan la difusión de esas informaciones, contribuyendo así a que los malos tratos a que se someten los niños no puedan ser reconocidos. La argumentación de Freud jamás habría tenido tanto éxito de no ser porque la mayoría de las personas se ha educado en la misma tradición. De lo contrario, sus discípulos habrían advertido, quizás a no tardar, que ese supuesto argumento en realidad no es tal. Freud escribe que es inverosímil la existencia de tantos padres perversos, y por ello califica de fantasía los relatos de sus pacientes femeninas. Eso no es un argumento, sino una pueril negación de la realidad, que culmina en la frase: quiero a mi papá es grande y bueno, y no puede haber hecho nada malo, porque eso sería inconcebible para mí, porque para vivir necesito creer que mi papá me quiere, me protege, no me maltrata y se hace cargo de su responsabilidad. Quien conozca un poco las familias en las que los niños sufren abusos sexuales, sabrá que el padre responsable de tales abusos no es necesariamente identificable de puertas afuera como un individuo pervertido. A menudo su perversión no traspasa los límites de la familia. La sociedad solo castiga a los paidófilos sin hijos. El hijo es propiedad de los padres, lo cual hace posible que esos comportamientos aberrantes, absurdos y perversos destruyan vidas impunemente sin que nadie se dé cuenta. Si la hija maltratada ingresa esquizofrénica en una clínica y el psiquiatra le atiborra de medicamentos para que sepa todavía menos que hasta entonces, esa mujer jamás llegará a saber qué fue básicamente el comportamiento de su padre lo que la llevó a la locura. Pues para salvar la imagen del padre, para poder ver algo bueno en su infancia, debe ignorar la verdad. Antes que eso, prefiere perder la razón. Antes de publicar mi primer libro, di una conferencia sobre el conformismo de los psicoanalistas y la presumible historia de sus infancias. Tras la conferencia me preguntaron: ¿no pretenderá usted en serio que todos los psicoanalistas fueron en su día niños maltratados? Respondí:
No puedo saberlo, solo presumirlo. Pero yo diría que si se es consciente de los malos tratos sufridos en la infancia, por cierto muy habituales, y no se necesita seguir negándolos, no se puede ser psicoanalista. Si se logra eso, las teorías psicoanalíticas dejan de tener sentido. Mi suposición se reforzó posteriormente cuando supe que existen psicoanalistas que no recuerdan en absoluto los primeros 17 años de su vida y no ven en ello nada de particular. Hay que deducir que quien haya reprimido de manera tan global su propia infancia y pubertad hará todo lo posible para no verse confrontado a través de sus pacientes con sus propios sufrimientos personales. Freud puso los medios necesarios para ello y los psicoanalistas con problemas recurren a esos medios como un adicto a su droga. Esa droga la pagan con su ceguera. Un periodista me explicó una vez que un psiquiatra jubilado, antiguo jefe médico de una gran clínica, le había dicho: no se preocupe usted tanto por los niños maltratados. Los niños son capaces de sobrevivir sin grandes dificultades a eso que usted llama malos tratos. Los niños son artistas de la supervivencia. Ese médico tenía sin duda razón con esa frase, pero lo trágico es que evidentemente desconocía el precio de esa supervivencia. Tampoco sabía que él mismo había pagado y hecho pagar a otros ese precio, pues durante 40 años se ocupó de sus pacientes, les recetó medicamentos, les suministró buenas palabras y jamás comprendió que los graves cuadros psicóticos que observaba cada día no eran otra cosa que intentos de hablar de los malos tratos y turbaciones de la infancia, utilizando los síntomas como lenguaje. La médica forense Elizabeth Trube-Becker afirma, basándose en investigaciones recientes, 1987, que por cada caso denunciado de abusos sexuales en niños, hay que contar con 50 casos no denunciados. Si a ellos se suman los malos tratos físicos y psíquicos que no son de naturaleza básica sexual, se llega a la innegable conclusión de que los delitos cometidos en niños constituyen el tipo de delito más frecuente. De esta conclusión se deduce la aterradora revelación de que millones de especialistas, médicos, juristas, psicólogos, psiquiatras y educadores se ocupan de las consecuencias de esos delitos sin llegar a comprender ni ser capaces de decir qué es lo que tienen entre manos. Cuando contemplo esta situación con los ojos bien abiertos, me alegro de no estar condenada a convertirme en una estatua de sal y de vivir en la era moderna, lo que me hace posible denunciar una y otra vez esos hechos destructores y causantes de enfermedad, e incluso procurar que otras personas abran también los ojos. Elizabeth Trube-Becker parece también dispuesta a aprovechar esa posibilidad. No tiene reparo alguno en hablar claro y en llamar por su nombre a los hechos con los que se ve confrontada diariamente. No hace uso de teorías abstrusas ni de ideologías complacientes cuya finalidad es alzar barreras contra la verdad. Veamos lo que escribe. En los casos de abusos sexuales perpetrados en niños, las cifras ocultas son mucho más altas que en otras formas de malos tratos. Por cada caso denunciado de este tipo de delito, se producen 20 más que quedan encubiertos. Por lo que respecta a los delitos cometidos en el más estricto ámbito familiar, la cifra aumenta, al parecer hasta una proporción de un caso denunciado por cada 50 encubiertos. La literatura especializada también se hace raramente eco de la existencia de delitos de abusos deshonestamente perpetrados en niños, y cuando informa de ellos, califica los hechos de infrecuentes y presenta al niño como inductor. Se hace referencia a la sexualidad y fantasía infantiles, así como a Freud y al llamado complejo de Edipo, que en los últimos tiempos es justamente puesto en cuestión por algunos investigadores. Se afirma que los niños mienten, a pesar de que los niños en la pubertad, las víctimas más frecuentes de delitos sexuales, no mienten prácticamente nunca, por el simple hecho de que no están en condiciones de fantasear sobre algo que no hayan experimentado. Los niños, por supuesto, no son seres asexuados. Experimentan sensaciones y deseos. Son curiosos, desean y necesitan afecto, contacto epitelial y ternura. El niño demanda, de manera natural, calor humano y afecto, y también provechos materiales. Pero ningún adulto tiene el menor derecho a abusar de ello con fines sexuales. La responsabilidad sobre lo ocurrido recae siempre en el adulto, y no en el niño, como sostiene recientemente
julio de 1984, incluso una sentencia del Tribunal de Distrito de Kempten, RFA. El juez adujo, en favor del acusado, el hecho de que la iniciativa que condujo al delito partió hasta cierto punto de la víctima, de talante precoz, y eso tratándose de una niña de 7 años. ¿Por qué quedan ocultos tanto esos delitos? ¿Por qué los abusos sexuales cometidos en niños siguen siendo contemplados como sucesos extraordinariamente raros que casi no vale la pena mencionar? Las causas son de diversa naturaleza. 1. Con frecuencia, las víctimas son niños de muy corta edad, o bien los abusos sexuales se inician ya en la fase de lactancia o inmediatamente posterior, en una etapa en la que el niño aún no está capacitado para expresarse. Cuando el padre manipula los genitales de su hijo, o un lactante es utilizado por su madre para fotografías pornográficas, caso del que me ocupé, nos hallamos ante el inicio de una progresiva violencia sexual que puede prolongarse durante años sin ser descubierta. Ninguna persona razonable y dotada de una mínima objetividad aceptará que hechos como la penetración con un dedo de la vagina de una niña de 6 meses para comprobar si la nena ya está madura, como se mostró en la serie Sexualidad Hoy, sean casos aislados. 2. El niño algo mayor no se atreve a denunciar el caso, en especial cuando el autor de los abusos es el padre. La autoridad del padre y sus amenazas impiden que el niño se confíe a otras personas en busca de ayuda. Además, ¿a quién puede acudir el niño cuando la persona que debiera protegerlo abusa de su confianza de manera tan reprensible? 3. Los niños que logran, pese a todo, revelar los hechos, son acusados de mentir. El 90% de las víctimas son niñas, considerados culpables de lo ocurrido. Ellos mismos se sienten así o incluso insultados con calificativos como pequeña puta. Los parientes cercanos los presionan para que retiren sus acusaciones, arguyendo que de lo contrario llevarán a la familia a la ruina y ésta ya no podrá alimentarlos. El niño víctima de abusos sexuales raramente será capaz de efectuar el esfuerzo psíquico necesario para prestar declaración en semejantes circunstancias. Más aún, si tenemos en cuenta que en muchos niños se desarrolla un odio al propio cuerpo, al que ven como culpable de todo. La culpa de todo la tiene mi cuerpo. Si no tuviera cuerpo, papá no podría tocarme. Incluso algunos colaboradores de centros juveniles, inexpertos en el código de estos problemas, se expresan así. Seguramente será culpa del niño. 4. También la actitud de la madre, preocupada por la posibilidad de perder al responsable del mantenimiento de la familia o atenazada por el miedo de su marido, juega un papel en el encubrimiento del delito, en especial porque a menudo ocupa un lugar de segundo orden en la familia o porque desconoce por completo lo que ocurre durante su ausencia. 5. Si se pide consejo a un médico, lo más posible es que éste no incluya las consecuencias del abuso sexual en su diagnóstico. Los médicos muestran una total ignorancia e incredulidad ante los abusos sexuales perpetrados en niños y no reconocen los trastornos del comportamiento de estos como consecuencia de los abusos sexuales. Los psicólogos y psicoterapeutas destierran las afirmaciones de los niños al terreno de la fantasía, tal como lo hizo Freud. A Freud le asustaba la realidad. 6. La indiferencia general hacia el más débil y también el desconcierto de los adultos que no saben qué actitud adoptar son otros factores que impiden la revelación del delito. Los hombres tienen problemas para hablar de los abusos sexuales perpetrados en niños, por temor a ser considerados presuntos culpables. Este es un temor que he advertido en varias entrevistas. El tema queda de inmediato bloqueado. Resulta violento admitir siquiera la posibilidad de los abusos sexuales. 7. Si se llega a juicio, suele surgir la impresión de que el incesto es un hecho muy poco frecuente. Es asombrosa la discreción con que siempre se ha tratado y se sigue tratando a los autores del delito. A la víctima infantil apenas se le presta atención. Se le hace pasar por todas las clases imaginables de exámenes y, finalmente, se subraya su falta de credibilidad. En esta tendencia se llega incluso a justificar especialmente el comportamiento del padre y denigrar el del niño, a fin de trivializar el delito. 8. Se suele disfrazar el delito tachándolo de suceso en el que la violencia no juega ningún papel y en el que no hay culpable ni víctima. De hecho,
Del análisis de la mayoría de los niños víctimas de abusos sexuales, se desprende que se trata de sucesos cotidianos y que, por regla general, no se detectan secuelas negativas. En mi opinión, porque nadie se preocupa de investigarlas. Es posible que en la mayoría de los casos no se detecten indicios corporales de abuso sexual, pero los trastornos del comportamiento, de mayor o menor gravedad, que pueden afectar al individuo en el posterior transcurso de su vida, muestran que los abusos sexuales, en especial cuando el responsable de ellos es el padre, no pasan por la vida de un niño sin dejar secuelas. Los médicos, tanto clínicos como forenses, solo se ocupan de los abusos sexuales perpetrados en niños cuando se producen lesiones de los órganos genitales, en casos de embarazo, que hoy en día suelen resolverse mediante aborto, de contagio de enfermedades venéreas, o cuando los malos tratos dejan algún otro tipo de secuela corporal, así como en el caso de la muerte del niño. 9. En opinión de diversos autores, algunos de ellos alemanes, y de numerosos psicoterapeutas, la actitud de las niñas, lo que excluye, supongo, a las lactantes y a las de muy corta edad, a no ser que se aduzca como factor inculpatorio sus rollizos muslos o sus pataleos mientras les cambiaban los pañales, induce con mucha frecuencia a la comisión del delito. Se afirma, entre otras cosas, que las víctimas infantiles de abusos sexuales se muestran extraordinariamente interesadas por la sexualidad y que son a menudo coquetas, atractivas y seductoras. Pobres agresores, ante semejante cuadro, ¿quién sería tan cruel como para culparles de algo? Digamos al respecto simplemente que el comportamiento de algunas niñas que quieren poner a prueba, en la seguridad del ambiente familiar, su capacidad de seducción es completamente normal y no justifica ni el incesto ni los abusos sexuales, ni mucho menos constituye una apelación al adulto a práctica sexual alguna, la cual, por regla general, no es resultado de la iniciativa del niño, sino del adulto masculino sobre el cual recae toda la posibilidad. De manera totalmente natural, los niños piden ternura, calor humano y afecto, cantarroñas o incluso provechos materiales, pero ningún adulto tiene derecho a aprovecharse de eso para realizar actos sexuales. Sin embargo, la culpa de lo ocurrido no se atribuye al adulto, sino que siempre se busca y por supuesto se halla en el niño o incluso en su madre. Son precisamente los psicólogos quienes intentan dar la vuelta a la relación agresor-víctima, convirtiendo al primero en víctima de la seducción ejercida por el segundo, es decir, atribuyendo la responsabilidad de los hechos, la cual, debo subrayarlo, recae siempre en el adulto, a quien no le corresponde. 10. Por último, se afirma que las instituciones estatales no tienen derecho a inmiscuirse en la intimidad de la familia. La familia es tabú. Se la debe preservar de toda circunstancia, aún a costa del niño. El mejor lugar para un niño, se dice, es el seno de la familia. Esto solo es cierto en caso de que la familia proteja verdaderamente al niño y éste pueda desarrollarse libremente y confiar sin reservas en el resto de los miembros de la familia, y cuando ésta acepte su derecho a la integridad física y psíquica. Pero es falso cuando el adulto ejerce abusivamente su poder y el niño se ve forzado a satisfacer las necesidades sexuales de sus padres o de otras personas. El incesto es la forma más frecuente de abuso sexual, la que está rodeada de mayor oscuridad y a la que contribuyen el imperativo de guardar silencio, la negación de los hechos y también el silencio de los restantes miembros de la familia. Partiendo de unos pocos casos concretos, los psicólogos concluyen erróneamente que el incesto es un fenómeno infrecuente y que tiene lugar solo en ambientes socioeconómicamente menos privilegiados, en las clases bajas y en conexión con actos de violencia, alcoholismo, desempleo, etc. Desde el punto de vista de la medicina forense, eso no es exacto. El incesto se produce en todos los niveles sociales, sin distinción de religión o nacionalidad, pero ninguna estadística de criminalidad lo refleja. Las víctimas de más corta edad son niños de ambos sexos. Según Baruman, 1983, el 90% de las víctimas de violaciones son mujeres o niñas, 2/3 de ellas en edades que oscilan entre los 5 y los 13 años. Según Kempe, 1980, los casos de incesto han aumentado considerablemente, lo cual puede aplicarse también al ámbito europeo.
Pero lo más verosímil es que solo haya aumentado la proporción en que esos casos salen a la luz. La sociedad empieza a preocuparse del tema y las hijas ya no se callan. Los casos de incesto pueden prolongarse durante muchos años y no ser descubiertos hasta que la muchacha expresa su deseo de abandonar la vivienda paterna y el padre se opone a ello, golpeándola, estrangulándola o incluso matándola. Con el paso de los años, la hija, en caso de que sienta todavía suficiente aprecio por sí misma como para actuar activamente, logra, por regla general, entablar relaciones fuera del ámbito familiar, hacer amistades y sincerarse con ellas. Esto contribuye a reafirmar su decisión y a insuflarle el valor necesario para abandonar la casa paterna, la cual pone forzosamente fin a las relaciones incestuosas entre padre e hija. No vuelve a hablarse de los hechos, los cuales, por supuesto, no serán recogidos por ninguna estadística, ni mucho menos objeto de persecución judicial. A veces, tras el abandono del hogar paterno, la muchacha halla el valor necesario para hablar de los abusos sufridos durante años, para romper el impuesto silencio e incluso poner una denuncia. Pero el deseo de separación puede tener también consecuencias fatales, al igual que la resistencia a los abusos. Un hermano mayor mató a su hermana de 16 años porque ésta opuso resistencia. A continuación abusó del cadáver y estranguló, para acabar, a su hermana de 10 años porque éste había sido testigo de los hechos. No solo en la antigüedad vivían los niños sus primeros años en un ambiente de abusos sexuales, sino que ello continuó dándose hasta bien entrado el siglo XIX. Besar y succionar el pecho de los más pequeños, tocar los testículos, los pezones y los órganos genitales, lamer la piel con la lengua, sodomizar a criaturas de sexo masculino, vender los niños a burdeles infantiles y muchas otras actividades apenas imaginables estaban a la orden del día. Todas ellas, manipulaciones paidófilas que no debemos favorecer aún más mediante la supresión de las prescripciones penales. Por lo demás, no solo en países asiáticos, donde existen en nuestros días burdeles en los que se explota y maltrata sistemáticamente a niñas pequeñas. Numerosas niñas tailandesas están presas en burdeles donde se las fuerza a golpes y mediante el uso de estimulantes a ejercer la prostitución. 7 niñas pequeñas que sobrevivieron el 30 de enero de 1984 a un incendio en un bordel relataron que vivían como esclavas. No se les permitía abandonar jamás la casa, y cuando alguna de ellas intentaba fugarse, las encadenaban las unas a las otras. Una de las niñas relató a un médico en el hospital que desde hacía 2 años la habían raptado de su pueblo y había sido forzada a tener relaciones sexuales cada día de 6 de la tarde a 5 de la mañana con por lo menos 12 hombres. Los principales clientes de esos burdeles son turistas europeos, muchos de ellos procedentes de la República Federal Alemania, que satisfacen sus instintos sexuales divirtiéndose con niños forzados a prostituirse. En Hong Kong existen incluso prostitutas de 5 años de edad. ¿Qué clase de hombres son esos que utilizan niños para dar satisfacción a sus apetencias sexuales? La prostitución infantil también constituye un problema en los países industrializados. Según cálculos de UNICEF, unos 2 millones de niños de ambos sexos son víctimas de explotación sexual en todo el mundo. Esos datos no incluyen los abusos sexuales que tienen lugar en el ámbito de la familia. Elizabeth Trube Baker enumera las graves secuelas de los malos tratos sufridos durante la infancia y aporta ejemplos turbadores. Para completar su lista, habría que incluir en ella al imperativo interior que fuerza a las víctimas a repetir en seres indefensos los sufrimientos reprimidos en la infancia, a menos que una persona bien informada les ayude a liberarse de la represión. Durante mi terapia observé que, cada vez que me enfrentaba interiormente a mis padres, los sentimientos de culpabilidad inculcados por la educación reforzaban mi represión, me obstruían el acceso a la realidad y bloqueaban la vivencia de mis antiguos sufrimientos. Los sentimientos no aparecieron hasta que pude poner en cuestión mi supuesta culpa. Y no solo pude darme cuenta de lo que había ocurrido cuando logré sentir que si mis padres no me habían tenido en consideración, ni tomado en serio, ni percibido, no había sido por culpa mía. Comprendí que no era mi tarea enseñarles a sentirse responsables, que yo, siendo aún una lactante, no había tenido en mis manos
el hacer de mis padres personas capaces de amar. Lo único que había podido hacer fue mostrarles que yo era útil, que podían explotarme y que siempre reaccionaría a ello con una sonrisa. En aquella época, la vida no me ofrecía otra posibilidad. En cuanto descubrí la función bloqueadora de esos sentimientos de culpabilidad, advertí que siempre surgían, impidiéndome dormir, cuando aparecía en mi mente un fragmento de algún recuerdo traumático. Al día siguiente me esforzaba en volver a negar lo que había descubierto la víspera. O bien lo olvidaba, o me veía forzada a negarlo, o bien me sentía terriblemente mal por haber sido capaz de pensar algo tan abominable de mis padres. En mi caso, entraba en juego la misma regla invariable que forzó a Freud a traicionar sus hallazgos. Muchos terapeutas observan a menudo esa resistencia en sus pacientes y la interpretan erróneamente como prueba de que es imposible conocer lo realmente ocurrido. Y el mismo paciente acaba no estando seguro de si describe recuerdos reales o simples fantasías. La lucha interior del niño en favor de la imagen del buen padre o de la buena madre puede llegar a ser tan intensa que no solo el paciente, sino también todos aquellos que lo rodean sean presas de la confusión. La opinión de Freud, según la cual es posible inventarse algo que sea peor que la realidad vivida, tuvo nefastas consecuencias también en mi caso. Me complacía en creer que todos los signos me engañaban, que no podía ser todo tan terrible y que lo único malo e injusto eran mis sospechas. Deseaba fervientemente que el psicoanálisis tuviera razón, porque no quería perder la ilusión de haber tenido unos padres que me amaban. Con el tiempo, concebí lo absurdo de la creencia de que los niños se inventan tramas. Nadie negará la ley natural según la cual el ser humano rehúye el dolor y no lo busca. Busca placer, alegría, sosiego. El masoquismo no es ninguna excepción a la regla, pues obedece al imperativo de acarrearse nuevos dolores a fin de que los dolores antiguos permanezcan reprimidos. El masoquista que paga una fuerte suma para que una prostituta lo azote con un látigo y que se empeña en estar, mientras tanto, sentado sobre un orinal, se halla bajo el imperativo de reproducir el trauma de su educación en la higiene, para mantener reprimido a toda costa el recuerdo de ese trauma. Otra ley de la vida humana consiste en que la idealización de los padres, con la ayuda de la fantasía y de la represión, ayuda al niño a sobrevivir. Atribuir algo malo a la persona a la que se ama y a la que se tiene por modelo iría, pues, en contra de la natural autodefensa y de las leyes de la vida. De esto se deduce que el niño jamás inventa traumas. Al contrario, para poder sobrevivir, debe hacer soportable el dolor con ayuda de las fantasías. Un instructivo ejemplo de esta afirmación lo tenemos en un caso sobre el que en 1985 informaron durante meses los periódicos americanos. En una escuela de Los Ángeles, 7 maestros utilizaron para juegos sexuales y sádicos a la mayoría de los más de 300 alumnos, y ello durante un tiempo relativamente prolongado. Les decían a los niños que sus padres morían si ellos contaban algo de lo que sucedía. Les mostraban pequeños animales muertos y les decían: mira lo que te puede pasar si cuentas en casa lo que hacemos aquí. Durante largo tiempo, los niños guardaron silencio y soportaron aquel régimen de terror, porque no veían otra salida. Cuando el asunto salió a la luz en 1985, los 7 maestros, incluida la directora, pasaron a manos de la justicia. Los abogados atormentaron a los niños durante meses con sus interrogatorios, hasta que consiguieron la puesta en libertad de la mayoría de los maestros, y a pesar de que las declaraciones de los niños coincidían entre sí. Pese a ello, se logró probar que los niños habían mentido porque nadie entendía el lenguaje de los niños y el papel de la fantasía en sus mentes. Por ejemplo, algunos niños afirmaron haber matado a un bebé, información que no pudo ser confirmada. Así que se les calificó de embusteros y se consideró inválidas sus declaraciones. A los jueces no se les ocurrió pensar que los niños habían experimentado su forzosa conformidad con los juegos sexuales como el asesinato del bebé que habían sido un día, y que de aquel modo describían su situación interna. La fantasía del bebé muerto era expresión del suceso real, y por cierto, una expresión que se daba corta comparada con el verdadero trauma. Pues es más fácil, pese a todo, sentirse autor de un crimen que saber y sentir que uno fue y es víctima inocente
que no puede en ningún momento descartar la posibilidad de ser torturada y perseguida. Todo paciente se aferra a fantasías en las que se experimenta a sí mismo en el papel activo para huir del dolor, de la indefensión y el desamparo. A cambio de ello, se carga de sentimientos de culpabilidad que lo encadenan a la neurosis. Los hechos recordados y documentados muestran a menudo solo una pequeña parte del infortunio sufrido por el niño. La mayor parte la forman las experiencias reprimidas que no se pueden explicar, porque nunca han sido vividas de modo consciente. Y un terapeuta, a quien asuste la realidad de los niños maltratados, jamás logrará dar con ellas. Que el terapeuta asegure, siempre creo a mis pacientes, no significa necesariamente que sea capaz de detectar la represión y la negación de los hechos. El terapeuta no puede saber acerca de los hechos concretos del pasado de su paciente, más de lo que éste mismo se halle en condiciones de averiguar. El paciente debe descubrir los hechos con ayuda de sus sentimientos, debe examinar sus hallazgos y cuestionar sus propias afirmaciones. ¿Hasta qué punto, de qué tal cosa y tal otra sucedieron realmente? Pero el terreno de lo posible es infinito, y eso debe saberlo el terapeuta. No hay nada a lo que no se pueda someter a un niño. Esa certidumbre hace al terapeuta capaz de acompañar al paciente durante su viaje, un recorrido que a menudo pasa por infiernos y cámaras de tortura. Hay que perderse una y otra vez por esos lugares hasta que el paciente pueda revivir todos los detalles de la escena traumática, de manera que los efectos del trauma se disipen y la herida pueda por fin cerrarse. Pero la mayoría de los terapeutas que he conocido no sabía nada de la existencia de esas cámaras de tortura. Se contentaban con admitir que en toda infancia hay momentos difíciles, como por ejemplo separaciones de los padres o el nacimiento de hermanos pequeños, o cualquier clase de frustraciones inevitables. Cuando no pueden clasificar el comportamiento de los padres en el apartado de las frustraciones inevitables, hablan de una psicosis latente de la madre o del padre, y con ello eluden nuevamente el problema de los reales malos tratos. Es muy posible que a veces el comportamiento de los padres entre en el terreno de la psicosis, pero lo importante es saber que la sociedad hace oídos sordos a ese comportamiento, mientras sea el niño quien deba cargar con las consecuencias. Es imprescindible saber eso para poder acompañar y comprender de verdad al paciente, en especial en los momentos en que éste se opone por todos los medios a aceptar la verdad, porque esta verdad es inconcebible y hostil a la vida. Pero quien sepa que algunos niños consiguen sobrevivir prácticamente solo gracias a la represión de las torturas sufridas, podrá, con su apoyo, ayudar al paciente a tomar en sus manos la tarea de superar la represión. Cuando se habla de los abusos sexuales, surge siempre la pregunta de por qué la madre de la niña hace caso omiso a sus señales, o, con su actitud, impide que la niña le confíe la verdad. Esa actitud de la madre resulta aún más incomprensible cuando se sabe que ella misma, siendo niña, fue víctima de abusos sexuales. Pero la clave para la comprensión del problema se halla precisamente en esa información. Las madres más ciegas y sordas a la situación de sus hijas son precisamente aquellas que durante su infancia se vieron sometidas a malos tratos semejantes y lo reprimieron. No soportan que algo les recuerde su propia historia y por eso dejan a sus hijas en la estacada. Por desgracia, en este punto el movimiento feminista, que en tan gran medida ha contribuido a llamar la atención de la opinión pública sobre el problema de los niños maltratados, choca también con sus propias fronteras ideológicas. El feminismo localiza el origen del problema en el patriarcado, en el monopolio masculino del poder. Esta visión simplificadora deja sin respuesta muchas preguntas. Quizá aún no sea posible plantearlas, ya que serían una amenaza para la visión idealizada de la madre. Y, sin embargo, es necesario preguntarse, ¿cómo puede llegar un hombre a violar a mujeres y niños? ¿Quién lo convirtió en un ser malvado? Según mi experiencia, el responsable no siempre es solamente el padre. Habría que preguntarse también qué posibilidades tiene una mujer oprimida de evitar abusar de sus hijos para satisfacer sus propias necesidades. La sociedad, incluso en las culturas en las que la mujer no cuenta para nada, concede a la madre un poder absoluto sobre sus hijos pequeños. Aparte de esto, cabe preguntarse hasta qué punto una mujer adulta de la que su padre abusó cuando era niña
puede asumir sus responsabilidades respecto a su hijo y, en caso de que mantenga reprimidas sus experiencias infantiles, cómo lo tratará. Me he dado cuenta de que a algunas feministas no les gusta oír estas preguntas. Sin embargo, les desconcierta constatar una y otra vez que las madres no protegen a sus hijas víctimas de abusos sexuales, sino que las abandonan a su destino e incluso las castigan. Suele darse a este fenómeno una explicación facilona: el miedo al marido. A nadie se le ocurre pensar que una mujer que durante su infancia se sintiera amparada y tuviera una madre protectora aceptase casarse con un hombre al que temiera y que maltratara a sus hijos. Sus anatemas la advertirían de ambos peligros. Con estas reflexiones no pretendo empañar los méritos del movimiento feminista en lo referente al problema de los niños maltratados, sino estimularlo a traspasar las actuales barreras. El empeño de sacar mentiras a la luz no debe verse obstaculizado por nuevas falsedades ideológicas, ilusiones e idealizaciones. La situación de la mujer adulta frente a un hombre brutal no es la misma que la de un niño pequeño. La mujer puede sentirse, a causa de experiencias infantiles, tan impotente como un niño, y debido a ello no ser consciente de sus posibilidades de defenderse. Pero la mujer ya no es realmente impotente. Aunque no posea suficientes derechos y aunque los tribunales se pongan de parte de los hombres, una mujer adulta puede hablar, explicar, buscar aliados y puede también chillar, si es que no perdió durante su infancia la capacidad de hacerlo. Pero, ante todo, no se ve obligada a reprimir sus sufrimientos y es capaz de padecer dolores y humillaciones sin que estos den origen a nuevas heridas. Los traumas solo producen heridas en el caso del niño, porque dañan a un organismo en fase de crecimiento. Esas heridas pueden curarse si el sujeto se atreve a verlas, o quedar abiertas si sigue sin ser consciente de ellas. Estas ideas quedan ilustradas mediante el ejemplo de una familia en el capítulo 1.6. El movimiento feminista no se verá debilitado si reconoce por fin que también hay madres que maltratan a sus hijos. Solo la verdad, por incómoda que sea, confiere a un movimiento la fuerza necesaria para cambiar la sociedad, y no el eludirla o negarla. Tanto la brutalidad de los hombres que maltratan a sus mujeres como la resignación de estas son consecuencia de malos tratos sufridos en la infancia. Por ello, los pequeños, sean niños o niñas, pueden ser víctimas de adultos de ambos sexos. El que algunas mujeres u hombres sensibles y no brutales sean incapaces de proteger a sus hijos de la brutalidad de su pareja debe atribuirse a la ceguera y a la intimidación sufridas durante su propia infancia. Esa es la verdad pura y simple. Solo cuando se logre sacar a la luz las raíces de toda violencia, se podrá investigar esos fenómenos tal como son, sin adornos ni retoques. La terapeuta que haya aprendido que todos los males del mundo son culpa de los hombres podrá ciertamente prestar apoyo a sus pacientes femeninas cuando éstas descubran por fin que sus padres, abuelos o hermanos abusaron sexualmente de ellas. La terapeuta no intentará hacerles renunciar a esa verdad, como hacen los partidarios de la teoría de los instintos. Pero mientras siga oculta la verdad acerca de la madre que consintió los malos tratos, que no protegió a su hija y pasó por alto sus sufrimientos, no se percibirá, no se considerará verdadera la plena realidad de la infancia. Y mientras la mujer no reviva sus sentimientos de niña, el rencor hacia los hombres, que ahora ya puede sentir, quedará impotente. Es posible incluso que permanezca asociada a la fidelidad y dependencia no superadas hacia el padre o hacia otros hombres que hayan maltratado a la paciente. Si se defiende a las madres como a víctimas inocentes, la paciente no podrá tampoco descubrir que, de haber tenido una madre amante, protectora, atenta y valiente, el padre o el hermano jamás podrían haberla maltratado. La niña, a quien su madre haya enseñado que es digna de ser protegida, sabrá hallar amparo siempre en personas desconocidas y será capaz de defenderse por sí misma. Si ha aprendido lo que es amor, no caerá en la trampa de un amor fingido. Pero la niña, que solo recibió rechazo y educación, que nunca recibió un afecto tranquilizador, no sabe que también puede existir un afecto tras el que no se oculte la explotación. Para no sucumbir, se ve obligada a aceptar todas las ofertas de afecto. En determinadas circunstancias, permitirá que se abuse sexualmente de ella
con tal de hallar algo de cariño y calor humano. Más tarde, de adulta, se dará cuenta de que se le negó engañosamente el amor que necesitaba, y quizá se avergonzará de sus antiguas necesidades y se sentirá culpable por ello. Se culpabilizará a sí misma porque no se atreverá a culpabilizar a la madre que dejó insatisfechas sus necesidades infantiles o quizás incluso las desaprobó. Los psicoanalistas toman al padre bajo su protección, trivializando los abusos sexuales sufridos por el niño mediante el complejo de Edipo o de Electra, mientras que algunas terapeutas feministas idealizan a la madre, dificultando con ello el acceso a las primeras experiencias traumáticas que tienen origen en ella. Ambas cosas pueden conducir a un callejón sin salida, pues la disipación de los dolores solo es posible cuando se es capaz de ver y aceptar la plena realidad de los hechos. Pero hay también otras terapias en las que la exclusión de la verdad no obedece a motivos ideológicos, sino al hecho de que no se pone a disposición del paciente los instrumentos necesarios para la investigación de sus sentimientos y la comprobación de sus hipótesis. Ni siquiera los más intensos reproches contra los padres le ayudarán a liberarse mientras la verdad permanezca oculta. Esto es lo que ocurrirá en el caso de que el niño, por ejemplo, tuviera un padre en cuya presencia no le estaba permitido abrir la boca sin ser interrumpido y atropellado. En determinadas circunstancias, a ese paciente le será durante largo tiempo imposible enfrentarse al padre y formular sus reproches. Los sentimientos liberados se orientan en primer lugar hacia la madre, que ejerció sobre el niño una violencia menos intensa. También puede suceder al revés, es decir, que el padre aterrorizara al niño en menor medida que la madre, y que el paciente reproche al padre cosas que hizo la madre, sin darse cuenta de este error porque las vivencias primeras permanecen inaccesibles. Así se produce, por miedo, por un reflejo de autodefensa, una imagen desfigurada del pasado. En el transcurso de la terapia será posible corregir esas desfiguraciones si la terapia está enfocada hacia el descubrimiento de la realidad. En tal caso, el terapeuta sabrá que su paciente solo puede hacerle reproches a aquel de sus progenitores en el que tenía un mínimo de confianza, y no a aquel ante el que se sentía paralizado por el terror. Le hará descubrir su verdadera historia, para que no culpe a nadie, para que no culpe a quien no es culpable, sino a quien realmente lo merece y por hechos que realmente sucedieron. Pues nadie se hace libre culpabilizando a personas que en realidad no le hicieron ningún daño. Con acusaciones difusas e imprecisas contra personas sustitutivas, el paciente no logrará una mejoría de su situación, sino que muy posible seguirá prisionero de una funesta confusión. En cambio, se liberará si es capaz de defenderse en los casos en que ello sea necesario y adecuado. Cuanto más realista sea una persona, cuanto más libre esté de manipulaciones ideológicas y teóricas, tanto más fácilmente lo logrará.